Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a participar en este seminario. Y como indica el título que están viendo en pantalla, lo voy a hacer de pie y pido las disculpas porque tengo algunos datos acá en el computador que quiero compartir mientras voy pasando las diapositivas para que no llenarlos de cifras en la pantalla. Pero como dice el título de la presentación, lo que quiero es fijarme en algunas cosas que tienen que ver con los niños en la era digital, específicamente en términos de oportunidades que esta genera, brechas que se producen, y algunos riesgos que los niños enfrentan, obviamente, en contacto con los sistemas de las telecomunicaciones y comunicaciones hoy día en plataformas digitales, y también qué se está pensando, sugiriendo a nivel global para prioridades, ¿no es cierto?, de cómo responder a este desafío, que comprenderán que es difícil porque es un mundo del cual queremos decir muchas cosas y sabemos muy poco, ¿no? Pensaba esto, hablar entre nosotros de era digital y niñez, es como si Donald Trump hablara con las mujeres sobre feminismo, digamos. No sabemos, ¿no? Y en consecuencia queremos hacer algo, pero normalmente lo hacemos de manera muy torpe porque es un mundo en el que no hemos crecido, ¿no? Y en consecuencia no lo entendemos desde la perspectiva interna de una manera correcta, como entendemos otros tipos de orientaciones estatales y parentales en contextos en los cuales entendemos los códigos, el lenguaje, ¿no? Hemos pasado por esa experiencia y tratamos de traspasar esa experiencia como funcionarios públicos, como juristas o como padres a los hijos, pero de esto hablamos de algo que básicamente no lo entendemos muy bien, ¿no? Entonces esto es un desafío muy particular en el ámbito de los derechos de la niñez, ¿no? La primera cuestión que quiero compartir es darles a conocer algunos que se pudiesen presentar como consensos que existen sobre los derechos de la niñez en la era digital. ¿Qué cosas básicamente hoy día se afirma desde la perspectiva del Sistema de Naciones Unidas, de la Comisión Europea y de distintas plataformas de organizaciones de sociedad civil internacional y de las propias compañías de telecomunicaciones que van generando un cierto consenso sobre algunas cuestiones que sabemos sobre era digital y niñez? Algunos consensos que están ahí explicados, citados básicamente, son primero que el acceso y uso de Internet en la niñez genera oportunidades de aprendizaje, de desempeño, creatividad y expresión en los niños. ¿Qué quiero decir con esto? El acceso a las plataformas digitales para los niños es una buena noticia. ¿Por qué parto por esto? Porque normalmente lo que uno encuentra en la literatura o en los informes son los riesgos, básicamente, del acceso de los niños, ¿no es cierto?, a plataformas digitales, ¿no? Voy a mencionar esto de los riesgos, pero es importante entender que el acceso de los niños a la era digital es una buena noticia, no es principalmente una cuestión que debiésemos tomar desde la perspectiva de los riesgos. No podemos no hablar de los riesgos, pero tenemos que poner el énfasis, creo yo, en las oportunidades que abre, ¿no es cierto?, para estos aspectos del desarrollo integral de la niñez, que son fundamentales. De hecho, algunos datos, ¿no es cierto? El grupo de edad más conectado en el mundo es el grupo de jóvenes, es decir, de 15 a 24 años de edad. 71% se entiende que a nivel mundial que está en línea, y los niños menores de 18 años representan un 33% de todas las personas que están conectadas a Internet en el mundo. O sea, 1 de cada 3 niños está conectado a Internet. Además, hay distintos estudios, puedo compartir después con la organización por si quieren revisarlos, sobre los beneficios que genera el acceso a Internet para los niños, ¿no? En términos específicamente de relaciones sociales, por ejemplo, y permitir, por ejemplo, consolidar amistades profundas a través de Internet, ¿no? Que es una manera que nosotros, lo conversaba con Jorge Cardona cuando veníamos de Buenos Aires ayer, no era la manera en que nosotros generábamos amistad, ¿no? Generábamos amistad en la calle, en la escuela. Hoy día muchos niños, niñas y adolescentes consolidan, se conocen a través de Internet y generan amistad y relaciones también de otro tipo, ¿no? La niña o niña que le gusta, después la ve en Instagram y le hace una solicitud para poder seguirla en Instagram,
¿no? O en Facebook. Y así entonces empiezan los mensajes y la afectividad también de los niños y los adolescentes se despliega a través de Internet. No solo se despliegan esos comentarios, se despliegan, vamos a ver luego, fotos u otras cosas que también pueden generar riesgos en ese contexto de una construcción positiva de relaciones. De modo tal que tengo muchos más datos para compartir, pero les diría primera cosa es esto, digamos, que el acceso a Internet y la conexión de los niños a las plataformas digitales es una buena noticia para el desarrollo de distintos aspectos de su vida y esto, como les decía yo, está demostrado en aspectos sanitarios, por ejemplo, estudios, por ejemplo, en Inglaterra el año 2019, uno que salió hace muy poquito, indica, por ejemplo, que aprenden, ¿no? Cosas sobre salud mental, sexual, básicamente a través de Internet, ¿no? O sea, una herramienta para garantizar acceso a salud sexual y reproductiva, por ejemplo, importantemente, es el acceso a Internet. 60% de los adolescentes dicen que de ahí básicamente es donde más aprenden, de acceso a servicios, de prestaciones, etc. Entonces, la primera cosa que es una cuestión importante que genera grandes oportunidades. La segunda es que el acceso a Internet y la conectividad cambian las reglas del juego para algunos niños marginados del mundo, ayudándoles a potenciar el acceso a oportunidades que de otra manera sería muy costoso acceder. ¿Qué quiero decir con esto? Me refiero a que las tecnologías digitales brindan oportunidades de aprendizaje, por ejemplo, cuando se generan proyectos de conectividad en lugares remotos, ¿no es cierto?, o en poblaciones que están más marginadas del sistema educativo formal, lo que estamos haciendo es generar puentes, ¿no es cierto?, de accesibilidad a información, a educación, tanto formal como informal, y eso puede acortar profundamente las brechas de formación incluso de los padres de esos niños, precisamente a través del acceso a conectividad. Sin perjuicio de lo anterior, el acceso digital se está convirtiendo en una nueva línea divisoria entre niños que tienen ventajas de acceso, ¿no es cierto?, a tecnología digital y que se pueden beneficiar de ella y otros que no, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Al aproximadamente 29% de los jóvenes de todo el mundo, 346 millones de personas, no están conectados en línea. Esto se da muy fuertemente en el caso de África. El 60% de esos jóvenes en África no está conectado en línea. Imagínense la brecha que se produce en términos de acceso a información, ¿no es cierto?, participación, etcétera. Y también hay brechas importantes en términos de cuál es el dispositivo, ¿no? No es lo mismo tener un celular que tener un computador, ¿no? Y en consecuencia, cuando hay niños que están conectados básicamente a través de celulares, se produce solo un segundo nivel de mejor experiencia de acceso en línea. Y eso reduce las posibilidades de explotar todo el potencial tecnológico que tiene estar conectado en línea. Y también hay brechas digitales en el acceso al mundo digital. Un 12% más de hombres usó Internet en 2017 que las mujeres. Y en general menos de un tercio de todos los usuarios, por ejemplo en India, de Internet, que es una potencia, ¿no es cierto?, de generación de tecnología digital, menos de un tercio de las mujeres ingresaron o tuvieron acceso a Internet. En cuarto lugar, la tecnología digital también puede hacer que los niños sean más susceptibles a sufrir daño en línea y fuera de línea, ¿no? Pueden correr mayor peligro de sufrir distintas vulneraciones a sus derechos, incluidas interferencias ilegales en su privacidad. Piensen Big Data, ¿no?, todo el uso de información por parte de las compañías de tecnología, por las agencias públicas, ¿no?, el blindaje de la información, para qué se utiliza esa información. Los niños están expuestos, como estamos expuestos nosotros, a que los bancos manejen nuestra información o las agencias del Estado. Los niños también están expuestos a que su privacidad, que es un derecho reconocido por la Convención también, se vea fuertemente vulnerado. Y también obviamente existen una serie de riesgos que tenemos que considerar dentro de esta gran ventana de oportunidad que es el acceso a Internet. UNICEF y distintas publicaciones han detectado distintos tipos de riesgos. Son riesgos de conducta, por ejemplo, que básicamente, cuando los niños crean material inapropiado para ellos o para otros niños, por ejemplo, las fotos, no sé si hay una práctica bastante extendida en muchos contextos que es como un book de fotos, en que los adolescentes, por ejemplo,
en que las relaciones entre los adolescentes son, yo tengo una novia y la novia, la prueba de amor de la novia es que me envíe un catálogo de sus fotos desnuda, por ejemplo, ¿no? Envíame fotos. Esas fotos las envía la adolescente al chico, o el chico a la chica, o un chico a otro chico, o otra chica a otra chica. ¿Y qué pasa luego? Se acaba esa relación y quedan esas fotos ahí, y en consecuencia esas fotos pueden ser compartidas con otros adolescentes, subidas en línea, y eso obviamente genera un impacto profundo en la persona que compartió esa foto por una motivación, ¿no es cierto?, incluso afectiva o simplemente lúdica. Y también, por ejemplo, cuando, a propósito del ciberbullying, cuando se hacen memes, ¿no? O se generan, hay páginas web específicamente dedicadas a hacer ciberbullying, ¿no? Y son páginas que permiten crear, ¿no? Cuentas específicamente creadas para un tercero, donde se puede hacer bullying a esa parte. Y esos son riesgos de conducta. Hay también riesgos de contacto, es decir, cuando los adolescentes participan en un cierto tipo de relación digital que puede exponerlo, ¿no?, a una eventual violación a sus derechos, ¿no? El grooming, el gaming, ustedes saben, el gaming, no sé si lo conocen, pero es básicamente estar conectados jugando, ¿no?, estos dispositivos de juegos constantes. Si uno ve los informes, por ejemplo, de edad promedio del gaming en América Latina, son probablemente alrededor de los 30 años de edad, es decir, el promedio de las personas que está ahí como perdiendo tiempo mientras tiene que dictar la resolución y está ahí, ¿sí? Cuando hace eso, el promedio es 30 años de edad. Pero entonces cuando uno ve a los niños que están jugando a Internet, es probable que, probabilísticamente, la persona que está jugando con él o con ella tenga 30 años de edad, no tenga 11, no tenga 12, no tenga 14. Y el gaming genera relaciones. Los niños, cuando uno juega, uno interactúa con las personas, empieza a hablar, se puede compartir información. Y, por ejemplo, esas cosas son lo que se identifica como riesgos de contacto, ¿no? No es que el problema sea el juego, el problema es que efectivamente ahí hay una oportunidad también, no solo para jugar, que es un derecho de los niños, pero también hay un riesgo de contactos abusivos posteriores. Y riesgos de contenido, en tercer lugar, que son básicamente cuando los niños se exponen a contenidos que no quieren ver, es decir, que son enviados contra su voluntad, ¿no? Como cuando, por ejemplo, en el grooming alguien establece el contacto con ese niño o niña y le empieza a enviar información o fotografías de carácter pornográfico o comentarios impropios o grupos de WhatsApp. A nosotros nos pasa, por ejemplo, yo tengo un grupo de WhatsApp del colegio que si yo estoy trabajando, llega, yo trato de no abrirlo, porque si lo abro probablemente va a aparecer una foto que no es muy propia, y eso porque, ¿no?, mis amigos del colegio de hombres, ¿qué se va a hacer? Entonces, yo o corto a mis amigos o soy cuidadoso con abrir mi WhatsApp. Cuando un niño está conectado todo el tiempo, está recibiendo todo el tiempo este tipo de información, y muchos niños y niñas no quieren recibir esa información y los reciben de todas maneras. Y el costo que pagan por estar conectados para mantener esas relaciones con otros niños o niñas. U otros comentarios, por ejemplo, ofensivos, homofóbicos, racistas, por ejemplo, que niños que tienen que soportar eso, por ejemplo, niños migrantes que tienen que ver memes o comentarios o chistes de ese tipo, o niñas LGTBI que también tienen que verse enfrentados a ese tipo de comentarios en línea. Hay bastantes datos, como les decía, generados hoy día sobre los riesgos en Internet. Voy a mencionar un par. Por ejemplo, para el 2018, 18.4 millones de casos donde se detectó material pornográfico abusivo contra los niños fue detectado por el Centro Norteamericano para los niños explotados sexualmente o que se encuentran perdidos. 18,4 millones de imágenes que fueron detectadas por el centro. Para el cuarto trimestre, del 2018, Facebook reportó que había retirado de la plataforma de Facebook 8.7 millones de imágenes o contenidos que exponían a niños desnudos o en situación de explotación sexual, 8,7. Y se estima por Internet Watch Foundation que 55% del material pornográfico asociado a violencia sexual infantil en línea corresponde a material que se refiere a niños menores de 10 años de edad. Es decir, más del 50% de todo el material pornográfico es sobre menores de edad.
Entonces, existen, como les digo, también riesgos y uno no puede ser naïf, ¿no? De decir son todas oportunidades, también hay riesgos, ¿no? Hay algunas cuestiones, voy a ir un poco más rápido para pasar a las propuestas, pero compartir solo 3 más. La cuestión del acceso a Internet está generando una preocupación, si usted, por así decirlo, de investigación, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchos mitos sobre Internet. Por ejemplo, que si los niños, como están en Internet, no juegan, ¿no? Entonces hay sedentarismo asociado a un uso excesivo de Internet. La verdad es que los estudios más actuales demuestran que eso no es concluyente. No necesariamente cuando un niño está conectado a Internet jugando va a ser sedentario. De hecho, ahí parece algunos errores demuestran varios estudios donde a los niños más bien los niños que juegan mucho son niños que son sedentarios. No tanto que haya niños que porque juegan en Internet se vuelvan sedentarios. Entonces no sabemos muy bien varias cosas de esto y esto requiere que la evidencia tiene que ser mucho más robusta. En un estudio más actualizado que yo conozco, del 2007, de Innocenti, que es el Centro de Investigaciones de UNICEF, que revisó toda la literatura sobre esto, por ejemplo, se indica que es inconcluyente la información que tenemos sobre el impacto en la salud física de los niños cuando los niños están conectados a Internet. Obviamente si un niño está conectado todo el día eso puede tener un impacto, pero no es tan claro que un niño que tiene bastante conexión a Internet eso afecte su salud física. Más bien lo que sí sabemos es que suelen ser beneficiosos de la perspectiva de sus relaciones sociales, es decir, porque permanece conectado y también que el impacto en su salud mental sería moderado, ¿no? Solo moderado si es que hay un uso excesivo de Internet, pero no mucho si es que está generalmente conectado. ¿Qué quiero decir con esto? La percepción que tenemos los adultos sobre el uso de Internet es que no es tan bueno, parece, porque los niños están ahí todo el tiempo en Internet, entonces uno le dice, sal a jugar, ¿no? Haz más deporte, ten más relaciones con tus amigos, como si fuese algo malo, cuando en realidad los estudios que tenemos de percepción y de uso no necesariamente indican esto, ¿no? Entonces tenemos que profundizar la investigación sobre cómo los niños se relacionan con Internet, más que cuánto tiempo están en Internet. Esta es una de las conclusiones de este estudio que les mencionaba sobre revisión de evidencia del 2017, ¿no? Obsesionarnos menos con que está mucho en Internet, sino más bien cómo está en Internet, ¿no? ¿Qué está haciendo? En sexto lugar, el sector privado, obviamente el mundo de las telecomunicaciones, las empresas tienen un factor fundamental en esto, promocionando códigos de buena conducta, normas éticas, estableciendo, por ejemplo, estrategias de mercado, el Estado de estrategias de mercado, incentivos para que esas empresas que proveen acceso a Internet lo puedan hacer en lugares donde tienen pocos incentivos económicos para hacerlo, subsidios, por ejemplo, que permitan, ¿no es cierto?, llegar a sectores de población de niños que de otra manera, por razones de mercado, no van a acceder, ¿no?, al plan que les van a dar de Internet o lo que fuese. Y sobre todo, obviamente, tener un sistema muy claro de dos cosas por parte de las empresas. Esto tiene que ver con la regulación, que voy a terminar al final unos comentarios sobre esto. Uno es que efectivamente la industria de telecomunicaciones, la más avanzada del mundo, está bastante activa hace mucho tiempo sobre esto, ¿no? Les daba los ejemplos, Google, Facebook, Instagram, distintas empresas que lo que hacen es detectar casos, los reenvían a agencias de persecución, eventualmente bloquean de sus páginas, expulsan información de sus páginas, y esa es una cuestión importante. Pero la otra en que las empresas están mucho más atrasadas son, por ejemplo, en las reglas de confidencialidad o aceptación de los contratos cuando los niños entran en relación con Internet. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando pensamos en Internet y un contrato, pensamos que nosotros los adultos vamos a sacar un celular, contratamos el servicio Wi-Fi y nosotros firmamos el contrato. El usuario niño está conectado a Internet todo el tiempo y no hay reglas claras sobre, por ejemplo, cómo esa empresa va a respetar su privacidad. No hay de información que se le traspase al niño usuario sobre los riesgos, por ejemplo, que puede tener mientras usa Internet o cómo usar Internet adecuadamente. Entonces, un celular no debiera venir solo. Un celular debiera venir con una ruta de uso adecuado al celular, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño no tiene por qué saber cuáles son los riesgos de Internet. De hecho, los estudios sobre uso de Internet por parte de los adolescentes y niños dicen que muchos adolescentes
dicen saber, o sea, parece que nosotros creemos que saben más de lo que realmente saben de Internet. Saben utilizar, ¿no? Manejarse en Internet, pero no están muy conscientes ni tienen mucha información sobre cuál es un uso adecuado, correcto, completo de alfabetización digital, ¿no? Y en las empresas entonces podrían hacer mucho más en términos de alfabetización digital, pero también de reglas que permitan orientar el uso adecuado de ese Internet por parte de los niños, ¿no? Y no solo por parte de los adultos. Y finalmente el Estado puede generar mucho y hacer mucho más en marcos regulatorios, en una estrategia de gobernanza de Internet a nivel global, pero también de alguna regulación interna, ¿no? de lo que puede requerir, por ejemplo, el control de empresas, ¿no? O de servicios de prestación en términos de generar reglas claras del juego y estrategias de protección para la niñez. Hay algunas acciones prioritarias que se han ido identificando, varias de estas las complemento, pero varias de estas están en el Estado Mundial de Infancia de UNICEF del 2017, pero también de otros textos y otras publicaciones que se han ido generando. La primera estrategia prioritaria, obviamente, es reducir el costo de la conectividad, ¿no? Proporcionando, ¿no es cierto?, dentro de este gran marco, de que es proporcionar a todos los niños un acceso asequible a recursos en línea de alta calidad. Probablemente ustedes están familiarizados con la jurisprudencia, no sé, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas sobre derecho al agua, derecho a la vivienda, derecho a la salud. Ya él mencionaba estándares, por ejemplo, vinculados a esta cuestión de salud, por ejemplo, a propósito de observaciones generales del comité. Toda esta idea de que los derechos tienen que ser asequibles, en el sentido de que si yo no puedo acceder, ¿no? Porque hay barreras, por ejemplo, económicas, ¿no? Como en agua, en vivienda, todo esto hay que traspasarlo al ámbito digital, ¿no? Y por eso, obviamente, reducir el costo de conectividad, invertir en puntos de acceso público, ¿no? Donde los niños puedan estar conectados seguramente, ¿no es cierto?, en espacios públicos, no solo en su casa, en una plaza, etcétera. O promover creación de contenidos que sean pertinentes para el niño en sus propios idiomas, ¿no? Por ejemplo, en países que tienen tasas más grandes de migración, donde hay distintos idiomas, obviamente esto es una preocupación de cómo hacer ese Internet pertinente para todos, para que todos puedan acceder a esa información. Superar, por ejemplo, los obstáculos culturales y de género en Internet. Yo les comentaba que las niñas acceden menos proporcionalmente a Internet que los niños, y eso sobre todo las mujeres, y eso podría estar diciendo que entonces de niñas acceden menos, y eso hay que cerrar esa brecha de acceso en términos de brecha de género. Y también, por ejemplo, proporcionar acceso a dispositivos digitales para los niños en contexto de tránsito. Estamos, por ejemplo, ahora con unos colegas trabajando en una app que se llama Migrap, que ya está lista, esperamos poder implementarla pronto, que es una app que se puede bajar en un celular o que permite, por ejemplo, que población migrante o en tránsito o refugiada pueda acceder a información, ¿no es cierto?, como se accede a cualquier otra plataforma, de información, por ejemplo, de regulación migratoria en el país donde van, ¿no? Por ejemplo, generar acceso a dudas, ¿no es cierto?, con horas de pro bono de abogados del otro lado de la frontera para que esos abogados puedan responder dudas sobre cuestiones de proceso migratorio o solicitud, por ejemplo, de refugio, ¿no? Generar una app es una cuestión tan simple, ¿no?, tecnológicamente, y permite a las personas que van en tránsito, ¿no?, y a los niños acceder a información amigable y rápida sobre su seguridad, sobre lo que puede ocurrir, sobre qué pueden solicitar, por ejemplo, y que eso se presente de una manera tan fácil como la app. Yo he entrevistado a varios, por ejemplo, personas venezolanas que están saliendo de Venezuela, y cuando uno les pregunta cómo usted sabe, por ejemplo, hacia Chile, qué hay en Chile, te dicen, bueno, todo está en Facebook. O sea, tienen grupos de personas que van saliendo de Venezuela y se meten a Facebook, y ahí está el dato de por dónde entrar, cuál es la mejor entrada al país, qué funcionario de migración en ese cruce es bastante más estricto. Hay una que se llama La Bruja, que está en Arica, en el cruce de Chacayuta con Perú. Le dicen La Bruja. Entonces, la bruja, ¿qué día está? Porque si está la bruja no les va a dejar entrar. En cambio, si la bruja no está, parece que los otros funcionarios son más flexibles. Todas estas cosas las saben a través de Facebook.
¿no? Entonces esto que lo sabemos todo el día, que nos enteramos nosotros, esto hay que traspasarlo como para cerrar esa brecha de acceso a información y no andar pensando solo que tenemos que sacar un manual o un papel, imprimirlo y cómo se lo pasamos a la gente, ¿no? Hay más oportunidades probablemente de las que queremos, de las que estamos viendo. Voy a pasar un poco más rápido esto. Proteger a los niños de los daños en línea, lo mencioné hace un tiempo. Hay varias estrategias que se están desarrollando en este sentido para disminuir los riesgos del abuso y de otras formas de trata, explotación, de engaño en línea. Hay una iniciativa global que se llama We Protect Global Alliance, nosotros protegemos, Alianza Global, que está suscrita por 70 países del mundo y que genera una serie de elementos de una respuesta coordinada con recomendaciones para la acción en distintas áreas de defensa. La pueden encontrar en internet y vienen ahí cuáles son esos puntos centrales de estrategias coordinadas entre distintos estados para otorgar protección en línea. También obviamente que las estrategias de protección tienen que pensar en distintos grupos etarios o de evolución en términos de madurez de los niños. No es lo mismo acompañar y guiar a un niño de 5 años en internet que a un adolescente de 16. ¿No? Y obviamente las estrategias tienen que ser lo suficientemente pensadas para ir acompañando el desarrollo de la autonomía progresiva de los niños en este ámbito y sus capacidades, ¿no es cierto? Y cómo van avanzando en estos distintos ámbitos. Proteger a la privacidad y la identidad de los niños en línea. Les mencionaba hace un tiempo, a propósito del rol de la industria y las obligaciones, que es muy importante. La Internet genera muchas oportunidades, pero también genera oportunidades para quienes quieren hacer negocios y para quienes quieren controlar, ¿no? Esta es la otra cara de Internet. Y no hay que ser naif sobre esta cuestión. Y por eso, entonces, hay muchos niños que están ingresando a Internet y respecto al cual las empresas, las compañías y los estados están generando información que los permite, por ejemplo, georreferenciar, saber dónde están, qué tipo de palabra se repite más, ¿no? Qué tipo de información busca, y eso permite generar un perfil, por ejemplo, de bancario futuro, con toda claridad, un perfil de consumo con toda claridad, y también eventualmente poder quizás generar para buenas, pero también para malas razones, un cierto tipo de perfilamiento de quiénes son los niños y por qué entran, ¿no? Esta cuestión es muy importante y por eso yo considero que en esto hay una brecha muy grande entre lo que ocurre hoy día y la necesidad de contar con protecciones para proteger privacidad, información personal y reputación de los niños, ¿no es cierto?, en Internet. Y por eso es tan importante tener un sistema de gobernanza y regulación de Internet. Por ejemplo, configurando privacidad al max de forma predeterminada, por ejemplo, en los contratos de celulares, de Wi-Fi, reglas específicas que se aplican, ¿no es cierto?, al compromiso que tiene la compañía de encriptar información, de no compartir información, ¿no es cierto?, por otras razones distintas que son las propias operativas del sistema. Y esto deberá estar establecido con claridad incluso en los contratos de prestaciones de servicios, ¿no?, de servicios digitales. En general esto. Cuarto, impartir alfabetización digital para mantener a los niños informados, comprometidos y seguros en línea. Lo que les comentaba, los estudios que hay indican que los niños usan mucho Internet, pero no necesariamente entienden bien todo lo que significa estar conectados a Internet. Y eso implica entonces una estrategia de alfabetización que no solo tiene que ser para los niños, sino también para los maestros en la escuela, en el sistema escolar, pero también para los adultos, para los padres. Y esto quiero remarcarlo fuertemente. En general, mucho de lo que hay hoy en día le dice a los niños, cuídate. ¿No? ¿Han visto los videos típicos de abuso sexual, de grooming, ciberbullying, etcétera? Es como, ten cuidado, ¿no? Presta atención, no te dejes engañar. Está muy bien, pero no hay mensaje a nosotros, los adultos. Y nosotros los adultos y el Estado son los que jugamos el rol de acompañar ese proceso de protección, de orientar. Entonces hay poca alfabetización digital a los padres, por ejemplo, o a las autoridades para que puedan entonces acompañar esos procesos de seguridad y disminución de riesgo en niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo yo voy a proteger bien si no tengo idea, ¿no?, qué hacer, ¿no? Entonces no es solo que los niños, sino que también el mundo adulto tiene que, y el Estado, pienso yo, trabajar en ese ámbito.
aprovechar el poder del sector privado para promover normas y prácticas éticas, lo que les decía. Yo creo que hay varios ejemplos que se pueden compartir en su minuto, donde se están haciendo muchas cosas, ¿no es cierto?, que la propia industria ha dicho, yo quiero tener un código ético, yo voy a generar esta buena práctica, yo voy a ponerme en contacto en relación con las autoridades de persecución criminal para evitar trata, explotación sexual, pornografía infantil. Y eso es muy importante, pero no hay que olvidar que tiene un límite. Un límite es que no todo puede ser voluntario y no todo puede ser además solo vinculado al ámbito sexual, sino que tiene que haber otros temas de brecha ahí. Y voy a terminar, aquí ya estoy terminando el tiempo, la última lámina, que es avanzar en el ámbito regulatorio, ¿no? Y esta cuestión me parece a mí importante destacarla. Por ejemplo, Alemania, el año 2017, promulgó una ley que se llama la Ley de Cumplimiento de Internet, NetzDG, y esa requiere, por ejemplo, que todas las plataformas en línea que tienen más de 2 millones de personas registradas tengan que, por ejemplo, remover de sus páginas web dentro de 24 horas o 7 días, dependiendo de cuál es la denuncia, información que pudiese ser, por ejemplo, vinculada con la negación del Holocausto o expresiones de odio u otros. Australia tiene un comisionado de seguridad de Internet, de eSafety Commissioner, que se creó a través de una ley que está ahí, Enhancing Online Safety for Children Act, del 2015, que permite que este comisionado reciba denuncias por parte de niños a propósito, por ejemplo, de casos como ciberbullying o identificación de material pornográfico o violento en Internet, y el comisionado entonces tramita como un defensor, ¿sí?, como un ombudsperson, tramita esta cuestión ante la autoridad y la empresa para, por ejemplo, solicitar que se remueva esa información. Hay un plan de acción para la desinformación de la Comisión Europea, que es básicamente para un convenio con Facebook, Google y Twitter para generar códigos para poder ir filtrando información falsa, fake news en Internet, que impactan a los niños, pero los niños muchos aprenden. Hasta 60% de mucha de la información que reciben es por Internet y ahí aprenden. Entonces, si la información es falsa, obviamente lo que aprenden los niños se ve afectado. Y por último, con esto termino, en el caso de Reino Unido, el gobierno de Reino Unido ahora en abril de este año presentó un white paper, que es básicamente cuando el gobierno dice esto es lo que quiero hacer, ¿no? Como un draft de lo que quiere hacer, y que crea, ¿no es cierto?, establece este deber de cuidado en línea, genera la figura de un regulador independiente para el sector de las empresas de comunicaciones y acceso a Internet, y va a tener que generar códigos de conducta para esas empresas que son obligatorios porque es un regulador, no es solo buenas prácticas de la propia mundo empresarial, y además puede requerir informes anuales a cada una de las empresas, ¿no?, sobre el que han hecho en materia de seguridad en línea, y además cuenta con un sistema de acceso a denuncias, que incluye denuncias de niños, para que las tramite el regulador y pueda establecer sanciones eventualmente en caso de incumplimiento. De modo tal que estos son algunos de los desafíos que quería compartir con ustedes y muchas gracias por su atención.